Hola y bienvenido a Un Reino para su Gloria. Te saluda Rigoberto Núñez y para mí es un gran honor poder en esta hora estudiar uno de los temas que debe trascender más en la vida del ser humano, como es ¿quién eres y para qué existe? ¿Sabe? Es una pregunta que es fácil decir, pero que en muchos corazones, en muchas personas, le cuesta encontrar esa identidad. De eso se trata en este momento el programa, de descubrir quién eres y para qué existe. ¿Por qué? Porque sabiendo quién tú eres y para qué existe, le va a encontrar identidad a tu vida, propósito y un contenido y un significado maravilloso. Por eso, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo algo que sin duda alguna vemos recurrentemente en la gente que le cuesta aceptar y entender que el mensaje del reino trae liberación, le trae a uno una paz y una tranquilidad, le quita como una carga de encima al saber cuál es el propósito del mensaje del reino que Cristo trajo a la tierra para liberar. Dice Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando alguien oye el mensaje sobre el reino de Dios y no lo entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque es el mensaje que el enemigo le tiene miedo, el mensaje del reino. Y él busca por todos los ángulos, de toda forma, de que el ser humano no entienda el mensaje del reino. Y lo poquito que se va a sembrar en este momento, el enemigo va a buscar de arrebatártelo, porque no quiere que lo que se va a sembrar en tu corazón hoy pueda ayudarte a crecer y a encontrarle identidad a tu vida. Quiero comenzar una pregunta fundamental para poder entender quién eres y para qué existe. La pregunta tiene que ver con la visión de Dios al crear este universo. ¿Cuál tú sientes que es? ¿Cuál es la razón por la cual Dios creó este universo? Muchas personas piensan que Dios creó este universo para beneficio personal, para uno deleitarse, disfrutar a como quiere. Por eso muy recurrentemente tú escuchas a la gente diciendo, no te metas en mi vida, yo hago con mi vida lo que quieres. Y obviamente el pensar de esa manera trae caos, trae inseguridad, trae una vida insatisfecha. ¿Por qué? Porque Dios tuvo una visión clara al crear este universo y tú eres parte de esa visión por la cual Dios nos creó. Si no entendemos el propósito del Creador para este universo, no vamos a entender por qué existimos. Nunca vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es importante mirar ya desde ahora el propósito del reino, es que necesitamos por la fe entender por qué Dios hizo este universo. Dios no solamente lo hizo, sino que le dio orden. Todo gira en orden. Y dice más el apóstol Pablo, que lo que ahora vemos existe de cosas invisibles que no podemos ver. Por ejemplo, mucha gente le cuesta entender de que hay un reino invisible. Y yo la pregunta que te hago en esta hora es, uh, en el día, cuando se nubla porque va a llover, el hecho que se ha nublado y el sol no se vea, no quiere decir que no exista un sol. En el día, el hecho que tú no veas las estrellas en el día, no quiere decir que en el firmamento existan estrellas. Asimismo sucede con el reino invisible. El hecho que no podamos ver el reino invisible no quiere decir que no exista. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos viene como resultado de cosas invisibles. Y de hecho, también el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. No podemos ver a Dios, pero así como el universo fue creado de lo invisible, de lo que no podemos ver, así también Jesús es la imagen
visible de Dios invisible. Dice la Biblia en el libro de Colosenses 1:15 que Jesús ya existía antes de todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Por qué? Por medio de Él, por medio de Cristo, Dios creó todo lo que existe, tanto en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como trono, no podemos ver trono, no podemos ver reinos y gobernantes y autoridades del mundo invisible, pero todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, es muy importante ya darle forma al mensaje de esta hora. ¿Por qué? Porque todo lo que es visible hoy en día es el resultado de cosas invisibles que no podemos ver. De hecho, Salmo 103:19 dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí Él gobierna todo. Desde el cielo, Dios gobierna todo este lindo universo que nosotros hoy podemos ver. Dios no creó el universo sin propósito. Todo fue creado con un propósito. La visión de Dios quedó clara. Dios quiso que en esta tierra se convierta en una extensión de su reino invisible. Entonces, la tierra viene siendo como una extensión donde, o diríamos, una colonia del cielo, donde Dios quería manifestar su voluntad y el prototipo del gobierno del reino que Él tiene en el cielo. Dios creó la tierra para reflejar la cultura original. Y tú y yo, que somos parte de la creación de Dios, hemos sido creados para reflejar la cultura de Dios. Cada vez que tú no reflejes esa cultura del reino original del cielo, va a vivir vacío, va a vivir chasqueado, porque no va a estar reflejando la razón por la cual tú viniste a esta tierra. Y ese es el principio de la fuente dentro de lo que tiene que ver el reino. Y yo diría que es fundamental en toda la creación conocer el principio del reino. Por eso que Jesús dice, cualquiera que escucha el mensaje del reino y no lo entiende, lo poquito que va a ser sembrado, el enemigo va a querer arrebatarlo. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que tú le encuentras tu identidad en Dios, automáticamente tú le vas a encontrar un propósito a la vida. Entonces, el principio del reino es que la fuente determina la naturaleza. Por ejemplo, las plantas, su fuente de donde viene, va a determinar la naturaleza por la cual a Dios la creó. Si tú ves Génesis, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 11, dice, después dijo Dios, que la tierra brote vegetación. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, subraya esto en tu mente porque es muy importante, de la misma clase, y Dios vio que todo era bueno. ¿Te das cuenta? De la misma clase. Ese es el principio del reino. La fuente determina la naturaleza. Dios dice que la planta y los árboles vienen de la misma clase. Y dice la Biblia que Dios vio que era bueno en gran manera. Cuando Dios quiso vegetación, le habló a la tierra. En otras palabras, la fuente de donde vienen las plantas es la tierra. La tierra produjo plantas. ¿Por qué? Porque el producto siempre depende de su fuente. Todo en la creación necesita estar conectado a su origen. Acuérdate que el mensaje de este momento es ¿quién tú eres? Y yo le puse como título, ¿quién rayos yo soy? Porque algunas veces no nos entendemos ni nosotros mismos. Y obviamente, una de las razones por la cual no nos entendemos a nosotros mismos y nos sentimos vacíos y como un caos internamente, es porque no hemos entendido nuestra fuente. Todo en la creación necesita estar conectado a su origen. Si la separa de su fuente, automáticamente vas a morir. Te voy a dar otro ejemplo, además de la planta, los peces y las aves. Génesis 1:20 dice, entonces Dios dijo,
que las aguas se colmen de peces y de otra forma de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo. Y mira lo que dice aquí, cada uno produciendo cría de la misma especie, y Dios vio que era bueno. Entonces Dios lo bendijo con la siguiente palabra: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves multipliquen o se multipliquen sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Dios dijo que las aguas produjeran seres vivientes. O sea, el pez nace del agua, vive en el agua, depende también del agua. El pez fuera del agua, ¿qué tú piensas que va a suceder? El pez va a morir. ¿Por qué? Porque el pez fue creado para vivir en el agua, no fuera del agua. Nunca entenderá la creación, se ignora tu fuente. Eso es muy importante. Y por eso quiero ser enfático. Nunca entenderá una creación si ignora tu fuente. Por ejemplo, el ser humano fue una creación diferente tanto a las plantas, tanto a las aves, como también a los peces. Cuando Dios creó al hombre, hizo algo completamente diferente. Mira, cuando Dios te hizo a ti en Adán, Dios no le habló a la tierra, ni tampoco Dios le habló al agua, ni tampoco Dios le habló al aire. Dios se habló a sí mismo. ¿Por qué? Porque la fuente de donde tú vienes, tú no vienes del árbol, tú no vienes del agua, tú no vienes de la tierra. La fuente de donde tú vienes es de un Dios que es creador. Tú eres criatura de Dios. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso es crucial. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta, ¿quién yo soy? La vegetación viene de la tierra, los peces del agua, pero el ser humano viene de Dios. Tu identidad es una función. Cuando Dios le habló para que el ser humano fuese creado, Dios se habló a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muchos creen que lo primero que Dios le dio al hombre fue autoridad, fue trabajo, fue dominio. No. Lo primero que Dios le dio al ser humano fue identidad, fue una imagen. Y si tú no sabes quién tú eres, nunca sabrás cómo funciona tú funciona de acuerdo al diseño en el que tú fuiste creado. Mucha gente dice quién tú eres y mucha gente piensa que el título define quién tú eres. Antes de Dios darle trabajo y función a Adán y a Eva, Dios le dio una imagen. Dios le dijo, Dios quería que el hombre supiese de dónde venía. Tú no eres por el título, tú no eres por el dinero que pueda tener, tú no eres por las influencias que pueda tener en este mundo. La sencilla razón de que tú vienes de la fuente que es de Dios, eso le da una identidad y le da sobre todas las cosas, te da a ti una identidad o un estatus de un padre que es tu creador. Dios te dio identidad antes de darte responsabilidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el valor de tu autoimagen es lo que te va a ti a mantenerte fuerte, mantenerte bien en cualquier circunstancia o situación en la cual tú te ves. Y mi pregunta en esta hora es, ¿cómo tú te ves? ¿Qué piensas de ti mismo? Porque tu autoconcepto determina tu destino. Y cuando te pregunto qué piensas de ti mismo, no es lo que la gente dice acerca de ti. No, la gente no te define a ti, te define Dios quien te creó. Si te ves mal, vas a actuar mal. Si te valora poco, va a tolerar abuso, va a tolerar bullying. Si tú no entiendes tu origen, va a vivir confundido, va a vivir deprimido, va a vivir queriendo congraciar o queriendo
a que la gente te acepten a ti. Y ¿sabe qué? Eso desgasta, porque uno proyectar una imagen que no es la de uno, eso desgasta, eso cansa, eso deprime. Y por eso tuve mucha gente deprimida, tuve mucha gente vacía, tuve mucha gente queriendo mostrar no sé qué. Tú no necesitas mostrar nada más que la imagen que Dios tiene acerca de ti. Y cuando Dios te ve a ti, Dios te ve a ti de una manera gloriosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque tú eres creación de Dios. Dios te hizo a su imagen. Eso significa que tu valor no viene del mundo. Tu valor refleja el valor de tu creador. Tu valor no lo determina la historia, no lo determina de dónde viene, de qué nacionalidad es. El valor tuyo viene de un Dios que te creó. Y en esta hora quiero hacerte otra pregunta. Acuérdate que el mensaje del reino, el enemigo lo que quiere es robar lo poco que se está sembrando en ti. ¿Por qué? Porque en el momento que tú descubres tu identidad en Dios, tú le vas a encontrar propósito a esta vida. Y muchas de las personas que no le encuentran propósito a la vida se sienten muertos. Se sienten como que viven deambulando por allí sin ningún propósito. Y la pregunta que te hago en esta hora es, ¿qué es la muerte para ti? Muchos creen que morir es solo dejar de respirar. Hace un rato vine de enterrar a alguien y pues obviamente para mucha gente la muerte es eso, dejar de respirar y dejar de coexistir con nosotros. Pero la Biblia tiene otro concepto de muerte. La primera muerte que Adán y Eva recibieron fue una muerte espiritual. En Génesis, en el capítulo 2, Dios le advirtió a Adán y Eva de que el día que comiesen del árbol del bien y del mal, ciertamente morirían. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron en desobediencia a tomar del árbol que Dios les dijo que no comiesen, ellos no murieron físicamente ese mismo día. Entonces, ¿qué murió? Lo que hoy vemos en mucha gente, que aunque hablan, aunque a veces sonríen, caminan, manejan, están muertos. En mi país dice muertos en vida. Cuando tú estás desconectado de la fuente, tú mueres. Y este es el concepto que quiero que en este momento le preste atención. La muerte no es un castigo ni amenaza. Cuando Dios dice ciertamente morirá, Dios no está amenazando a Adán y a Eva. Dios no te amenaza a ti con decir te voy a matar, porque Dios no mata. Dios dice ciertamente morirá. Así como la planta fuera de la tierra, así como un pez fuera del agua, así también el hombre separado de Dios muere espiritualmente. El problema no es el agua, el problema no es la tierra, tampoco el problema no es Dios. La muerte es separación de la fuente. El hombre, cuando perdió la conexión con la fuente, comenzó a sobrevivir fuera de su diseño. Entonces, automáticamente el hombre vive muriéndose. ¿Por qué? Porque separado de la fuente, la muerte va a ser algo de días. Por ejemplo, cuando tú sacas una planta de la tierra, la planta no muere en el instante. La planta va a ir muriéndose a pasito, hasta que todo se seca y luego muere. Asimismo el pez. Tú sacas un pez del agua y tú ves que cuando a mí me gusta pescar y cuando estoy pescando y saco un pez, tú ves que el pez se patalea, se mueve porque está fuera de su confort, de su área. Está tratando de sobrevivir. Y obviamente ese pez a los pocos minutos va a morir. Asimismo es el ser humano cuando se desconecta de la fuente. La muerte es un asunto de tiempo. Y Dios dice, ¿sabe qué? Desconectado de mí, ciertamente vas a morir.
Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Él dijo algo muy, pero muy importante. Él dice, en Juan capítulo 15, dijo lo siguiente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la corta de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí no puede hacer nada. Va a morir, va a tratar de sobrevivir, va a tratar de querer vivir una vida de sobrevivencia. Sin embargo, esa muerte que empieza separado de Jesús es una muerte lenta, 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 lenta. ¿Por qué? Porque te desconectaste de la fuente. La fuente es Jesús, Él es la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil, se va a secar y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarse en el fuego. La invitación de Jesús en esta hora, amigo, es permanece en mí. Lo que Jesús está diciendo aquí en esta hora es, vuelve a la fuente, porque no va a poder ser feliz desconectado de la fuente. ¿Quién tú eres? Tú eres una hija y un hijo de Dios. Cuando alguien te pregunta, ¿quién eres? Dile con esa seguridad de que tú eres hijo de un rey que creó este universo para que se establezca la cultura del reino. Y tú vienes a esta tierra no a brillar por ti mismo, sino permaneciendo en Jesús, tú puedas brillar para su gloria. Jesús te está diciendo, vuelve a la fuente. Así como el pez necesita el agua, la planta necesita la tierra. Cuando no sabes quién eres, usarás mal lo que tienes. Tú necesitas estar conectado. Tú necesitas volver otra vez a la fuente. ¿Por qué? Porque va a usar mal lo que tú tienes. La planta no lucha para vivir en la tierra. El pez no lucha por sobrevivir cuando está en el agua. El hombre no fue diseñado para vivir lejos de Dios, separado de la fuente. El fracaso, amigo que me escucha, es inevitable. La vida que tú deseas está en la fuente. Vivir en comunión con el Espíritu no es algo difícil. Así como al pez nadie lo enseñó a nadar. Ellos nadan automáticamente y son felices. El pez no se esfuerza para nadar en el agua. La planta no se esfuerza para alimentarse. La planta es feliz conectado de su fuente. Las aves vuelan y son tan felices, disfrutan de cómo el diseñador, el creador, creó las aves. Así también, de la única manera como tú puedes disfrutar la vida es conectado al Creador. Tú eres un diseño especial. Por eso en esta hora Jesús te hace la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque desconectado de la fuente vivirá cansado, vivirá agotado, tratará de sobrevivir y no la va a hacer. Va a tratar de remar en este mundo lleno de aflicción, lleno de problemas, cuando la vida en este planeta se convierte en una vida placentera, una vida en abundancia, una vida fácil de vivir, guiado por el Espíritu Santo. Ven a mí, dice Jesús, y yo te daré descanso. Un abrazo, amigo querido. Vivir en este planeta no es difícil cuando se vive conectado a la fuente. Sé sabio, préstale atención a la fuente de donde tú vienes, que es nuestro Creador, y Él es nuestro sustentador, Él es nuestro Redentor, y esa es la fuente, la que te dará a ti el propósito, el significado y el contenido a la vida que tú siempre has anhelado vivir. Tú siempre has deseado tener paz, tú siempre has deseado tener amor, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Eso no es difícil cuando se vive conectado de la fuente. Un abrazo, que Dios te bendiga grandemente y acuérdate siempre,
un reino para su gloria, es todo lo que tú y yo necesitamos. El enemigo va a querer que tú vivas desconectado de la fuente, porque desconectado de la fuente, tú vas a vivir en un mundo de caos, en un mundo sin propósito y en un mundo lleno de angustia. El mundo pasará, dice Jesús, pero el que permanece en mí vivirá para siempre. Acuérdate, el reino se establece en tu corazón con paz, amor, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio y perdonando a aquellos que te ofenden. No te olvides de suscribirte a Un Reino para su Gloria. Ahí tú vas a encontrar notificación y sobre todo va a poder aportar a otros que necesitan descubrir su identidad en el reino. Un abrazo, Dios te bendiga. Un reino para su gloria.